Democracia y Educación, por John Dewey. 94. Capítulo 23. Aspectos vocacionales de la educación. 1. El significado de la vocación. En la época actual, el conflicto de las teorías filosóficas se centra en la discusión sobre el lugar y la función más adecuados de los factores vocacionales en la educación. La mera afirmación de que las diferencias importantes en las concepciones filosóficas fundamentales encuentran su principal expresión en relación con este punto puede suscitar incredulidades. Parece que existe un abismo demasiado grande entre los términos remotos y generales en que se formulan las ideas filosóficas y los detalles prácticos y concretos de la educación vocacional. Pero una revisión mental de los supuestos intelectuales en que se basan las oposiciones de la educación entre el trabajo y el ocio, la teoría y la práctica, el cuerpo y el espíritu, los estados mentales y el mundo, mostrará que culminan en la antítesis de la educación vocacional y la cultural. Tradicionalmente, la cultura liberal ha estado unida a las ideas de ocio, conocimiento puramente contemplativo y una actividad espiritual que no supone el uso activo de los órganos corporales. La cultura ha tendido, también, últimamente, a asociarse con un refinamiento puramente privado, con un cultivo de ciertos estados y actitudes de conciencia separados de la dirección o el servicio sociales. Ha sido como un escape de los primeros y un solaz respecto a la necesidad de los últimos. Tan profundamente enlazados se hallan estos dualismos filosóficos con toda la materia de la educación vocacional, que es necesario definir el significado de la vocación con alguna plenitud para evitar la impresión de que una educación que se centra en ella no solo es estrechamente práctica, sino meramente pecuniaria. Una vocación no significa sino una dirección de las actividades de la vida de la naturaleza que las haga perceptiblemente significativas a una persona por las consecuencias que producen, y también útiles a sus asociados. Lo opuesto a una profesión no es ni el ocio ni la cultura, sino la carencia de fines, el capricho, la ausencia de adquisiciones acumuladas en la experiencia, en el aspecto personal y la ostentación ociosa, la dependencia parasitaria en el aspecto social. La ocupación es una expresión concreta para designar la continuidad. Comprende el desarrollo de las capacidades artísticas de todo género, de la habilidad científica especial, de la ciudadanía eficaz, así como las ocupaciones profesionales y de negocios, para no decir nada del trabajo mecánico o de la dedicación a empresas. Tenemos que evitar no solo las limitaciones del concepto de vocación a las ocupaciones que producen objetos inmediatamente tangibles, sino también la idea de que las vocaciones se distribuyen de un modo exclusivo, una y solamente una para cada persona. Tal especialismo restringido es imposible. Nada podría ser más absurdo que tratar de educar individuos siguiendo una sola línea de actividad. En primer lugar, cada individuo tiene, necesariamente, una variedad de vocaciones, en cada una de las cuales podría ser inteligentemente eficaz, y en segundo lugar, toda ocupación pierde su significado y se convierte en rutinaria cuando mantiene su actividad en algo que está aislado de otros intereses. 1. Nadie es solamente un artista y no otra cosa. Y en la medida en que uno se aproxima a esta condición, es también el ser humano menos desarrollado. Es una especie de monstruo. En algún periodo de su vida, debe ser miembro de una familia, debe tener amigos y compañeros, debe también mantenerse a sí mismo o ser mantenido por otros, y por ello desarrolla una actividad económica. Es un miembro de alguna unidad política organizada y así sucesivamente. Nosotros, naturalmente, designamos su vocación por aquella actividad que le distingue más que por la que tiene en común con los demás. Pero no debemos ignorar y negar virtualmente sus otras actividades cuando tenemos que considerar la fase vocacional de la educación. 2. Así como la vocación de un hombre como artista no es sino la fase acentuadamente especializada de sus diversas y variadas actividades vocacionales, así su eficiencia en ella, en el sentido humano de la palabra, está determinada por su variación en otras reacciones. Una persona debe tener experiencia, tiene que vivir, si su arte ha de ser más que una realización técnica. No puede encontrar la materia de su actividad artística dentro de su arte.
Este tiene que ser una expresión de lo que sufre y goza en otras relaciones, cosa que depende a su vez de la viveza y simpatía de sus intereses. Lo que es verdad del artista lo es de toda otra vocación especializada. Hay, indudablemente, de acuerdo generalmente con el principio del hábito, una tendencia en cada vocación directiva a hacerse demasiado dominante, demasiado exclusiva y absorbente en su aspecto especializado. Esto significa una acentuación de la habilidad o del método técnico a expensas del significado. De aquí que no sea misión de la educación fomentar esta tendencia, sino más bien defendernos de ella, de suerte que el investigador no sea meramente un científico, el maestro meramente un pedagogo, el clérigo meramente un hombre que lleva hábitos y así sucesivamente.